damos la bienvenida al señor Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. Señor Vargas, muy buenos días. En un momento en que existe consenso en que el Ecuador tiene que estar unido, más allá de las graves discrepancias que existen, de las críticas que hay al gobierno por el pasado reciente, incluso por el propio manejo de la emergencia, usted ha elevado su voz de protesta a nombre de su organización con respecto a la intención de liberar el precio de los combustibles. Quisiéramos profundizar un poco más en cuanto a la posición suya y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días por este espacio. Saludar a toda la ciudadanía ecuatoriana. La CONAIE siempre estamos trabajando y también coordinadamente con nuestras organizaciones de base. Pues estamos dispuestos para responder las preguntas que ustedes lo hagan. ¿A qué obedece fundamentalmente su anticipo, su oposición a la liberación del precio de los combustibles? Mire, no es una posición de Jaime Vargas. Yo quiero que se entienda a este nivel. Sí, nosotros, la CONAIE, viene manteniendo reuniones, varias reuniones frente a esta situación que vive el país y el mundo, frente a la crisis sanitaria que vivimos, ¿verdad? Así es que hemos dado algunas opciones, algunas alternativas de cómo enfrentar esta crisis al gobierno nacional. Primero dijimos, mediante un comunicado, mediante documento, dirigidos al gobierno nacional, donde dijimos que no se pague la deuda externa para poder con esos recursos, ¿verdad?, enfrentar esta crisis, pero no se ha hecho caso, caso. Más bien se han preocupado pagar la deuda externa con supuesta información de que vendrá más créditos, ¿verdad? Pero hasta este momento nuestra gente sigue muriendo, sigue lamentando, siguen pidiendo apoyo del gobierno y manifestándose de que no ha habido garantías necesarias desde el gobierno nacional, no ha habido responsabilidad, ha habido un abandono total del gobierno nacional. Señor Vargas, la deuda externa, sin embargo, ya por fuerza de las circunstancias no se está pagando, con la excepción de ese último abono que se hizo por el orden de $320 millones, que supuestamente, de acuerdo con las versiones de las autoridades, presidente de la República, ministro de Economía, habrían dejado la puerta abierta para que pueda llegar nuevo financiamiento a Ecuador, que aparentemente, nuevamente, nos referimos a declaraciones oficiales, estarían en camino, a diferencia de puertas que se han cerrado a otros países que han tomado una actitud diferente, como la Argentina. A más de esta sugerencia de la CONAIE de no pago a la deuda externa, ¿cuáles son las otras para superar esta crisis? Mire, yo creo que esta crisis no es una crisis del momento, diríamos. Esta crisis viene ocasionando por varios, diríamos, por situaciones del mal manejo del mismo gobierno, ¿verdad? Y mucha gente, a veces del mismo gobierno, se ha pronunciado, a veces se ha manifestado, mire, el pueblo tiene que levantar, el pueblo tiene que aportar, y lo hemos dicho frontalmente. ¿Acaso la crisis es provocada por el pueblo ecuatoriano? ¿Acaso es por los trabajadores? ¿Acaso es por los agricultores? ¿Acaso es por los campesinos? Esto es el mal manejo de los gobiernos de turno, ¿verdad? Imagínate de haber condonado los $4.500 millones a los deudores del Estado, a los grandes grupos económicos. Y yo creo que esas son las consecuencias que hoy estamos viviendo, ¿sí? Entonces hemos dicho al gobierno nacional de que tiene que cobrar a los deudores, y también se perdonó más de $120 millones al empresario de las líneas telefónicas, ¿verdad? Entonces son consecuencias del mismo gobierno que hoy estemos viviendo una crisis terrible, ¿verdad? Y es por eso nosotros, en reuniones permanentes que hemos venido teniendo, hemos dado algunas opciones. Es decir, dijimos, la única forma de enfrentar esta crisis es dando la seguridad alimentaria, ¿verdad?
y hasta dijimos, mire, tiene que haber una coordinación plena, una coordinación fluida desde el gobierno nacional hasta los sectores sociales. No hay una buena planificación, se ha politizado esta crisis, ¿verdad? Y cada quien está actuando de acuerdo a sus posibilidades, sus intereses. Es justamente ¿verdad? Lo que sugiere María Paula Romo, la ministra de Gobierno, en la publicación de su tuit mostrando su desacuerdo y el de la CONAIE con la terminación del subsidio de los combustibles y la focalización que ha dicho se asumiría por parte del gobierno. La ministra ve en usted intenciones políticas y ha dicho que espera que no se usen políticamente estas situaciones para provocar protestas. Está inmerso, se puede suponer que el mensaje que usted o los mensajes que usted ha dado el país implican también un llamado para provocar protestas como sugiere María Paula Romo. Mire, yo quiero que el gobierno, por eso hemos dicho, aprendan a gobernar, ¿verdad? Aprenda a gobernar. Sí, pero puede contestarnos, ¿implica esto que usted está ya haciendo un llamado a la protesta, señor Vargas? Mire, no estamos para eso, no vamos a ser irresponsables como el gobierno nacional, no vamos a ser irresponsables como este niño bonito de Lenín Moreno, electo por él y por sus grupos económicos, señor Otto vicepresidente Vizquez, ¿no? Que está caminando, haciendo campaña con sus funditas. No vamos a ser irresponsables nosotros. Lo único que nos han dicho los presidentes, los dirigentes de nuestras bases, mire, eso es provocar. El gobierno está provocando, ¿sí? Dice, es un momento histórico. ¿Cómo es eso? O sea, no entiendo yo cuando dice un momento histórico. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Entonces, hemos dicho, mire, hoy el petróleo ha caído, ¿verdad? Este momento yo creo que el Ecuador tiene que dejar de entregar, ¿verdad?, la preventa del petróleo, porque no es posible de que se esté entregando, ¿sí?, el petróleo al precio de gallina enferma. No podemos hacer eso. Si es posible, tiene que quedar bajo suelo en reserva económica para el país, para garantizar, ¿verdad?, entonces, o un patrimonio del pueblo ecuatoriano. Entonces, yo creo que es importante señalar, nosotros no estamos para esas cosas. Lo único que hemos venido haciendo es exigiendo de que haya garantías. Es decir, no sé si hay protocolos en las ciudades, pero para los pueblos indígenas, campesinas, para los agricultores, no hay garantías de prevención, especialmente no frente a esta crisis sanitaria que vive el pueblo ecuatoriano. Señor ¿sí? Vargas, muy buenos días. Justamente una de las inquietudes que quisiéramos que usted nos ayude es cuál es la situación del sector indígena frente a estas dos crisis, tanto a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Una de las principales preocupaciones tenía que ver con el sector indígena, sobre todo de la Amazonía, del oriente ecuatoriano, por la propia situación en la que ya viven, digamos, de alguna manera de forma permanente por las distancias y las dificultades, sobre todo de acceso a atención en salud, a información también y a otro tipo de recursos. ¿Ustedes han podido hacer una evaluación de la situación? ¿Tienen quizás algunos números, algunas cifras que nos puedan facilitar en este momento para poder conocer de mejor manera cuál es la situación del sector indígena en este momento? Más allá que nos digan que la CONAIE está amenazando al gobierno, la CONAIE y su estructura, sus comunidades, sus campesinos, sus agricultores, este momento están dando vida al pueblo ecuatoriano, ¿sí? Entonces, eso es la posición de la CONAIE. Aportamos el 70% de productos primera necesidad, ¿verdad?, para que el pueblo siga luchando frente a esta crisis. Miren, nuestras comunidades en este momento, al 100% de nuestras comunidades bases, no solamente en la Amazonía, sino la costa, sierra, la Amazonía, no ha habido presencia del gobierno nacional. Ayer en una reunión del Consejo Ampliado de la CONAIE, el presidente de la CONFEñe se manifestó que en la Amazonía no tenemos gobierno. Nunca hemos tenido gobierno, peor en este momento. ¿Sí? Estamos abandonados, no hay presencia, no hay garantías, por eso hemos incidido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
pedir las medidas cautelares, no solamente para el movimiento indígena, sino para también proteger a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, y también a las víctimas, ¿verdad?, de los familiares que han perdido sus seres queridos, y eso estamos trabajando mediante esos procesos, estamos exigiendo al gobierno nacional. No hay protocolos, mi querida y mi estimada amiga. Mire, ¿qué opina, señor Vargas, si me permite, por favor, la pregunta? ¿Qué opina usted sobre la muerte cruzada insinuada por la ministra Romo? Mire, antes de preguntar eso, es decir, por lo que no ha habido presencia de las autoridades, las comunidades se han autodefinido, se autoproclamado con sus protocolos comunitarios, ¿verdad?, dando seguridad. Tenemos nuestros propios protocolos como pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y estamos socializando gracias el aval que nos ha dado la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Los protocolos para los pueblos indígenas elaborados desde el movimiento indígena que se llama la CONAIE y sus estructuras. No ha habido presencia del gobierno nacional en todos los territorios del pueblo indígena del Ecuador. Es decir, el tema de muerte cruzada, que ahí pasan como niños peleando con la Asamblea Nacional. Yo creo que la Asamblea Nacional es autónomo y tiene que tomar decisiones pensando en la vida del pueblo ecuatoriano. Nosotros vamos a defender la democracia, vamos a respetar y vamos a trabajar para que haya democracia, la libertad, ¿verdad?, en el pueblo ecuatoriano, ¿sí? Y no vamos a permitir que el interés del gobierno, ¿sí?, de los intereses de sus ministros, ¿sí?, trate de imponer leyes que exploten al mismo trabajador, al mismo trabajadora, a los mismos servidores públicos, para hoy decir de que tenemos que salir de la crisis. En lo que respecta, señor Vargas, al cambio democrático que tendría que darse en el país y a esa actitud incomprensible del Consejo Nacional Electoral de no actuar como el organismo colegiado que es, ¿no? Se ha reunido por más de un mes, situación que podría poner incluso en riesgo el proceso electoral que se encuentra ya en marcha. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que eso no es nuestra obligación, pero yo creo que tienen que garantizar la democracia. Tienen que dar cumplimiento a la hoja de ruta o creo que dicen al calendario electoral para que los procesos se den tal cual como se ha venido trabajando, y tienen que garantizar la participación y tienen que garantizar tal cual como dice el Código de la Democracia. Sí, y eso es importante. Y así es que convocamos de que haya respeto desde el Consejo Nacional Electoral a la democracia ecuatoriana, que haya disciplina, porque allá no son electos para que vayan a defender sus intereses, sí, hay que ser frontales, sino son electos, sí, para que defiendan la democracia, sí, del pueblo ecuatoriano. Finalmente, desde el punto de vista sanitario, ¿alguna atención particular han tenido los indígenas ecuatorianas, las etnias no contactadas? Hubo algunos llamados de la nacionalidad guaraní del Ecuador y de la CONFENAIE en este sentido, señor Vargas. Así es, yo creo que nosotros, especialmente las comunidades o las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, quienes viven en las fronteras donde viven nuestros hermanos no contactados o de aislamiento voluntario, tiene toda nuestra preocupación y esperamos de que haya garantías necesarias. El gobierno jamás va a tomar en cuenta, sí, jamás va a preocuparse en la vida de los pueblos indígenas, es decir, en este momento el derrame petrolero del bloque, creo que es del Sote, ¿no? La cascada San Rafael, ¿verdad? Hoy no se ha garantizado, no ha habido información, no sabemos qué va a pasar, qué está pasando, sí, ha afectado más de 200 comunidades, pueblos indígenas. Mire, el Estado no dice nada, simplemente tratan de ocultar la información y salir con la suya. Así es que, pero nosotros estamos aquí trabajando, vamos a hacer el esfuerzo posible para que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y no sabemos cómo están viviendo nuestros hermanos del aislamiento voluntario. Esperamos de que el Estado responda al caso. Bien.
Queremos agradecer al señor Jaime Vargas, el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.